Lo ganó todo con Tigres, lo entregó todo por Tigres, y aún así su salida fue fría, distante y sin el cierre que normalmente acompaña a un referente de ese tamaño. No dolió tanto el final como la manera en la que ocurrió, porque hay despedidas que pesan más por las formas que por la decisión en sí, y la de Javier Aquino quedó marcada por eso. Hablamos de un medallista olímpico con México, del mexicano con más títulos en la historia del club, 12 campeonatos oficiales, más de 400 partidos disputados, finales internacionales, escenarios mundiales y noches determinantes en el estadio universitario. Un futbolista que nunca fue el rostro del proyecto, pero que apareció de forma constante cuando el equipo lo necesitó. Y aún así, con 35 años y más de una década defendiendo la misma camiseta, terminó explicando su salida a través de una transmisión en redes sociales, 11 días antes de que su contrato concluyera, como si su ciclo pudiera cerrarse sin mayor preparación ni contexto. Para entender por qué esta salida resultó tan incómoda hay que mirar mucho más atrás, a un punto donde el fútbol profesional no era una ruta clara ni garantizada. Javier Aquino nació en San Francisco Ixtlán, Oaxaca, una comunidad pequeña, alejada de los grandes centros de formación, donde el acceso a estructuras profesionales era limitado y cada avance dependía más del esfuerzo personal que de oportunidades establecidas. A los 13 años tomó una decisión poco común para alguien de su edad, salir de casa para intentar formarse como futbolista. Sin certezas, sin contratos, sin un camino definido. Dejó a su familia y se trasladó a Lagunas, Oaxaca, para integrarse a categorías inferiores vinculadas a Cruz Azul. Más tarde fue llamado a Ciudad de México, donde ingresó a fuerzas básicas en un contexto austero, con recursos justos y un perfil físico que generaba dudas constantes. Su estatura y complexión no encajaban con los parámetros habituales del fútbol profesional mexicano. Durante varios años entrenó sin una fecha clara de debut, viendo cómo otros jugadores avanzaban mientras él seguía esperando su oportunidad. Finalmente, en 2010, llegó al primer equipo. No lo hizo con protagonismo inmediato, pero empezó a responder dentro del campo, asociándose bien, apareciendo en momentos clave y sumando goles que cambiaron la percepción sobre su lugar en el plantel. Cuando salió de Cruz Azul, lo hizo con un vínculo emocional evidente hacia el club que lo formó y lo sostuvo en la etapa más frágil de su carrera. Después vino Europa, con una experiencia valiosa pero sin el impacto mediático que muchos esperan de ese salto. Villarreal y Rayo Vallecano fueron etapas de aprendizaje, ascensos y participación constante, aunque sin consolidarse como figura. No fue un fracaso, pero tampoco un punto de consagración. Por eso, cuando regresó a México, su nombre no generaba grandes expectativas. Su llegada a Tigres fue discreta, sin una narrativa de fichaje estelar. Se incorporó como una opción más dentro de un plantel que estaba en construcción. Pero el tiempo y el rendimiento se encargaron de cambiar esa percepción. Ricardo Ferretti lo entendió como un jugador funcional, confiable y adaptable. Aquino no destacaba por condiciones extraordinarias, pero comprendía el juego, competía cada partido y asumía el rol que el equipo necesitara. En su primer torneo fue determinante en partidos clave, apareció en clásicos, influyó en liguillas y levantó un título en cuestión de meses. A partir de ahí se construyó una etapa que marcó tanto al club como a su carrera, una continuidad que parecía sólida y estable, hasta que dejó de serlo. Porque en instituciones grandes, los cambios rara vez son inmediatos. Un jugador no pasa de referente a prescindible de un día para otro sin que existan decisiones internas previas. Y en el caso de Javier Aquino, lo que se quebró no fue una porque sabía que en ese nivel, aflojar un poco es empezar a quedar atrás. Y en medio de todo eso, el grupo se fue cerrando. No como frase hecha,
sino como realidad. Los mismos jugadores, las mismas batallas, la misma presión constante. Ganaron juntos. Perdieron juntos. Se conocían de memoria. Sabían quién respondía en los momentos complicados y quién no. Ahí se construyó algo que iba más allá del trabajo, una confianza interna que no necesitaba palabras. Por eso ese vestidor funcionaba con códigos claros. No escritos, pero entendidos. Cada quien sabía su lugar. Y dentro de ese orden, él tenía uno bien definido. No era el que mandaba, pero sí el que sostenía. El que absorbía críticas. El que se adaptaba para que otros brillaran. El que hacía el trabajo silencioso. Ese tipo de lugar no se presume, se asume. Y durante mucho tiempo todo caminó así. Tigres competía arriba, ganaba títulos, y dentro del grupo existía la sensación de que el núcleo estaba protegido. Que los procesos se hablaban. Que cuando llegara el desgaste normal de los años, las cosas se dirían de frente. Nadie esperaba regalos, pero sí claridad. Nadie pedía quedarse para siempre, pero sí respeto. El problema es que los ciclos no siempre se rompen por el físico. A veces se quiebran cuando cambian las relaciones internas. Cuando alguien deja de estar al mismo nivel y pasa a tomar decisiones. Cuando la dinámica entre compañeros se transforma sin que nadie lo diga en voz alta. Ahí todo empieza a cambiar. Ese cambio no fue de golpe. Al principio casi no se notaba. Menos charlas. Más distancia. Decisiones que ya no se explicaban igual. Roles que se movían sin aviso. Detalles pequeños que solo percibe alguien que lleva muchos años dentro. No eran conflictos abiertos, eran señales. Y las señales, cuando se ignoran, se acumulan. Porque cuando uno de los tuyos deja de ser uno más y empieza a mandar, el vestidor ya no es el mismo. Y en ese punto, sin anuncios ni comunicados, empezó a formarse algo que ya no tenía que ver con fútbol, sino con lealtades, silencios y decisiones tomadas lejos de la cancha. Y cuando ese tipo de cosas salen a la superficie, casi siempre es porque ya no hay forma de detenerlas. La temporada avanzaba y hacia afuera todo parecía normal. Tigres seguía compitiendo, los resultados acompañaban y el discurso público hablaba de continuidad, de proceso, de estabilidad. Pero dentro, el clima ya no era el mismo. No por conflictos abiertos ni por discusiones visibles, sino por algo más difícil de detectar, la ausencia de certezas. Cuando un jugador con tantos años en un club deja de recibir respuestas claras, no necesita que nadie le explique lo que está pasando. Lo siente. Las preguntas eran simples. No exigencias, no reclamos. Preguntas normales después de una década en el mismo lugar. Si el club pensaba contar con él. Si había que sentarse a hablar. Si su rol iba a cambiar. Las respuestas nunca llegaban completas. Siempre había tiempo. Siempre quedaba pendiente. Siempre se podía ver más adelante. Y eso, en un entorno profesional, es una señal. No definitiva, pero sí incómoda. Mientras tanto, el día a día no cambiaba. Seguía entrenando igual. Llegando temprano. Cumpliendo rutinas. Preparándose como si nada estuviera en duda. Porque cuando llevas tantos años en un club, no te permites bajar el nivel solo por intuiciones. Te aferras a lo único que controlas, el trabajo. Pero trabajar sin contexto desgasta más que cualquier lesión. En la cancha, los cambios empezaron a sentirse de otra forma. No eran decisiones escandalosas. No había castigos públicos. Simplemente, las jerarquías se movían. Minutos que antes eran seguros, ahora dependían del partido. Apariciones que antes eran naturales, se volvían circunstanciales. Desde afuera parecía rotación. Desde adentro, era otra cosa. Era la sensación de estar dejando de ser parte del plan a largo plazo. Ese tipo de transición suele manejarse con conversaciones directas. Es parte del fútbol. Los ciclos se terminan, los cuerpos cambian, los proyectos se ajustan. El problema no es ese. El problema es cuando no se habla. Cuando se estira el silencio. Cuando se deja que el jugador llegue solo a conclusiones que nadie se atreve a decirle de frente. Y mientras eso ocurría, el vestidor también se reacomodaba. No con rupturas, sino con silencios. Con decisiones que ya no se discutían igual. Con un nuevo orden que empezaba a notarse en pequeños detalles. Miradas que ya no buscaban complicidad. Reuniones donde no todos estaban. Cosas mínimas, pero constantes. Y cuando esas cosas se repiten, pesan. El punto crítico llegó cuando la temporada entró en su tramo decisivo. Ahí es donde los proyectos muestran sus verdaderas prioridades. ¿Quién juega los partidos importantes? ¿Quién entra de cambio? ¿Quién queda como opción? No es solo una cuestión táctica, es un mensaje. Y el mensaje empezaba a ser claro, aunque nadie lo dijera abiertamente. El último partido importante llegó sin aviso emocional. Se jugó como uno más. Con la concentración de siempre. Con la tensión normal de una final. Nadie habló de despedidas. Nadie insinuó que podía ser el final. Y así, sin saberlo, se cerró una etapa que había durado más de 10 años. No hubo tiempo para procesarlo porque no había información para hacerlo.
Días después, ya fuera del ruido del estadio, llegó la llamada. No una reunión. No una charla cara a cara. Una llamada. Breve. Directa. Informando que no habría continuidad. 11 días antes de que el contrato terminara. 11 días para reorganizar una vida entera construida alrededor de un club. 11 días para entender que el final ya había pasado sin que nadie lo advirtiera. No hubo discusión sobre números. No hubo negociación. No hubo posibilidad de ajustar condiciones. Eso ni siquiera fue tema. Lo que quedó flotando fue otra cosa. La forma. El momento. La falta de cuidado. Porque no era una decisión deportiva más. Era el cierre de una etapa histórica. Y fue tratado como un trámite. Ahí es donde el golpe deja de ser profesional y se vuelve personal. Porque cuando alguien que dio tanto no recibe ni siquiera la oportunidad de despedirse en sus propios términos, el mensaje es claro. No importa cuánto hiciste. Importa lo que el club necesita ahora. Y lo que vino después, lejos de calmar las cosas, solo las hizo más complejas. Porque esa llamada no se quedó en privado. Y cuando la verdad salió a la luz, el impacto fue mucho más grande de lo que cualquiera esperaba. La llamada no se quedó en una decisión privada porque ya no era posible. En cuanto la información salió, el entorno explotó. No por filtraciones malintencionadas, sino porque el propio silencio previo dejó demasiados huecos. Y cuando un club no controla el relato se le vuelve en contra. Lo que empezó como una salida administrativa, terminó convertido en una discusión pública sobre formas, tiempos y responsabilidades. El primer impacto no fue deportivo, fue simbólico. La gente no debatía si todavía podía rendir 90 minutos cada semana. Eso quedó en segundo plano. El foco se fue directo a la manera. A la sensación de que algo se había hecho mal, no por el qué, sino por el cómo. Porque en el fútbol moderno, donde casi todo se negocia, todavía hay líneas que la afición no acepta que se crucen. Las redes sociales marcaron el ritmo. Cada fragmento, cada frase, cada gesto fue analizado al milímetro. No desde la calma, sino desde la emoción. Algunos tomaron partido de inmediato. Otros pidieron contexto. Otros recordaron episodios pasados del club con finales similares. Y sin necesidad de que nadie lo empujara, el debate se amplió solo. Desde la directiva, la reacción fue medida, institucional, distante. Comunicados breves. Mensajes correctos. Agradecimientos generales. Todo en orden sobre el papel. Pero ese tipo de respuestas funcionan cuando el clima es neutro, no cuando la percepción ya está cargada. En ese punto, cualquier palabra que no bajara al terreno humano sonaba insuficiente. Dentro del vestidor, el efecto fue distinto. No inmediato, pero real. Porque cuando un jugador con tantos años sale así, el mensaje no va dirigido solo a él. Lo reciben todos. Los jóvenes, los que están en proceso, los que creen que el tiempo garantiza algo. Nadie lo dice en voz alta, pero todos toman nota. Los códigos se reevalúan. A partir de ahí empezaron a surgir versiones. Algunas con fundamento. Otras no tanto. Se habló de decisiones técnicas, de planes a futuro, de necesidad de renovación. También se mencionaron silencios incómodos. Opiniones que no se expresaron. Posturas que no se defendieron. Nada confirmado oficialmente, pero suficiente para instalar una sensación, la de un quiebre interno más profundo de lo que parecía. El foco se desplazó entonces a las figuras que ahora tomaban decisiones. No por morbo, sino por lógica. Cuando alguien pasa de compartir vestidor a manejar el rumbo del equipo, las expectativas cambian. Lo que antes se resolvía con una charla, ahora se juzga como gestión. Y ahí, cada movimiento pesa distinto. Lo que más alimentó la discusión fue que, con el paso de los días, nadie salió a explicar el proceso completo. No hubo una reconstrucción clara de cómo se llegó a ese punto. Y cuando no hay relato oficial sólido, el vacío se llena con interpretaciones. Algunas justas, otras exageradas, pero todas con algo en común. Ya no se hablaba solo de un jugador, sino del modelo. Mientras tanto, el mercado seguía su curso. Otros equipos cerraban plantillas. Los nombres se acomodaban. Las oportunidades se reducían. Y en medio de todo eso, la situación seguía abierta. Sin resolución inmediata. Sin un siguiente paso claro. Solo con ruido alrededor. La narrativa empezó a cambiar de pregunta. Ya no era si la decisión había sido correcta o no. Era qué decía esa decisión sobre el club hacia adelante. Sobre cómo se manejaban los cierres de ciclo. Sobre qué tipo de institución quería ser en el futuro. Y esa pregunta, una vez instalada, no se borra fácil. Porque cuando un club grande entra en esa conversación, ya no importa cuántos títulos tenga en la vitrina. Importa cómo trata a los suyos cuando dejan de ser útiles en el campo. Y esa es una discusión que siempre trasciende al protagonista inicial. Lo que todavía no se veía con claridad era cómo iba a terminar todo esto. Ni para el club, ni para él. Porque cuando una relación tan larga se rompe así, las consecuencias nunca se quedan en el primer impacto. Siempre aparecen después.
y casi nunca donde uno las espera. Después de que el ruido bajó un poco, quedó algo más difícil de analizar que los comunicados y las opiniones, la realidad cotidiana que viene después de una salida así. Porque el fútbol no se detiene cuando un ciclo termina mal. El calendario sigue, los equipos avanzan y el mercado no espera a nadie. Ahí es donde la situación se vuelve concreta, lejos de discursos y debates. De pronto, el estatus cambia. Ya no hay agenda marcada por un club grande ni rutinas establecidas por años. Aparecen los días largos, los entrenamientos individuales, las llamadas que no llegan cuando deberían. No es una crisis pública, es una transición silenciosa que muy pocos ven. Y esa transición no distingue entre leyendas, referentes o jugadores de paso. El sistema es igual para todos. Empiezan entonces las especulaciones externas. Regresos posibles. Opciones que suenan bien en redes, pero no tanto en la realidad. Equipos que preguntan sin comprometerse. Proyectos que ofrecen minutos, pero no contexto competitivo. Y en medio de todo eso, una pregunta que pesa más de lo que parece: ¿cómo cerrar una carrera sin traicionar lo que fuiste durante años? Porque no todas las oportunidades valen lo mismo. Hay decisiones que pueden resolver el corto plazo, pero romper una relación emocional que todavía importa. Hay caminos que aseguran continuidad, pero a costa de cargar con una etiqueta que no se borra. Y cuando un jugador ha pasado tanto tiempo en un mismo lugar, elegir mal el último tramo puede cambiar la forma en la que será recordado. También aparece otra capa del debate, más incómoda y menos visible: la memoria selectiva del fútbol. Esa que suele reducir trayectorias largas a un solo momento. A una decisión. A una salida. Como si todo lo anterior pudiera ponerse en duda por cómo terminó. Y ahí es donde el análisis se vuelve injusto si no se hace con perspectiva. No se trata de romantizar ni de victimizar. Se trata de entender que hay carreras construidas desde otro lugar. Lejos del marketing global, lejos de las portadas permanentes, lejos de los nombres que dominan el algoritmo. Carreras hechas desde la constancia, desde el rol secundario, desde la adaptación permanente. Y esas carreras también merecen ser contadas con profundidad. Mientras tanto, el fútbol mexicano sigue generando ciclos nuevos. Nuevos liderazgos, nuevas apuestas, nuevas narrativas. Pero el fondo de esta situación deja una pregunta abierta que va más allá de un nombre propio: ¿cómo están manejando los clubes los finales de quienes sostuvieron proyectos durante años? No en lo deportivo, sino en lo humano. Esa pregunta no tiene una sola respuesta ni se agota en un caso. Se repite, con matices distintos, cada vez que un jugador latinoamericano construye su legado lejos del foco global y llega al tramo final sin protección mediática. Porque cuando no eres Messi ni Cristiano, tu historia depende de quien esté dispuesto a contarla completa. Y aquí es donde este tipo de relatos importan. No para cerrar debates, sino para abrirlos. Para poner sobre la mesa trayectorias que normalmente se resumen en una estadística o en un titular rápido. Para mirar el fútbol desde adentro, no solo desde el resultado. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comenta, porque en este video también se le da voz a los jugadores latinoamericanos que construyen carreras enormes sin estar siempre en el centro del espectáculo, como puede ser Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo y gente así que son grandísimos futbolistas evidentemente. Nos vemos en el próximo video.